Buenas noches, feliz año y bienvenidos a este segmento de entrevistas de hoy a las 8:45, el día jueves. Y como todos los jueves, está su servidor Quique Godoy, acompañado de Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches, Claudia. Quique, buenas noches. Feliz año. Feliz año también a nuestros invitados esta noche. Hoy nos acompañan aquí nuestros invitados para hablar acerca del tema del Acuerdo Gubernativo 370-2012. Mónica Leonardo, que ya es asesora jurídica del Movimiento Pro Justicia. Bienvenida, buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Antonio Renales Forno, quien es el presidente de COPREDE y secretario de la Presidencia para la Paz. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y vamos a arrancar un poco hablando acerca de este acuerdo gubernativo que, pues, en la última noticia, como veíamos en el noticiero, está suspendido, es el término que se ha utilizado, porque simplemente se ha decidido no depositarlo aún para que surta efectos, pero vamos a iniciar conversando acerca del tema, así que, Claudia. Y una explicación brevísima para poner en contexto a quienes nos escuchan y nos ven esta noche. Este acuerdo corta la vigencia o la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los casos que sucedieron antes de 1987. Tono Arenales, el secretario de la Paz, ha dicho que la protesta de los grupos de derechos humanos responde a intereses meramente económicos. ¿A qué se refiere con esto? No, primero, el acuerdo gubernativo no limita la competencia de la Corte. La competencia de la Corte la reconoció Guatemala en 1987 y en el documento presentó una reserva expresa diciendo que se reconocía la jurisdicción de la Corte exclusivamente para casos que hubieran ocurrido con posterioridad a 1987. La Corte ha empezado a conocer, contraviniendo la reserva expresa del Estado, casos anteriores al 87. Lo que hace este acuerdo es simplemente aclarar una reserva que fue hecha en 1987 y que no se modifica. Simplemente interpreta cómo debe de interpretarse la reserva de que la competencia de la Corte es para casos posteriores a 1987. Mónica, este tipo de reservas se acostumbran cuando la misma Guatemala se adhiere a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto de San José, pone una reserva también, específicamente pone una con respecto a la pena de muerte, por ejemplo, que estaba vigente en ese momento. En este caso se ha dicho lo contrario a lo que acaba de decir el secretario, de que no estaba esa reserva en el momento que se suscribió o se adhirió Guatemala al convenio. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese respecto? Yo creo que aquí es importante que podamos distinguir varias situaciones para no confundirlas y poder tener claro cuáles son las obligaciones del Estado de Guatemala. Tenemos que, en efecto, el Estado de Guatemala, al reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó una reserva, indicando, como decía el licenciado Arenales, que no se someterían al conocimiento de la Corte aquellas violaciones referentes a hechos ocurridos con anterioridad a ese reconocimiento, es decir, solo aquellos hechos posteriores a 1987. Eso evidentemente pues excluye aquellos casos de violaciones al derecho a la vida, al derecho a la libertad, a la integridad de las personas, pero subsisten aquellos casos en que el hecho se hubiera originado, sí, antes del 87, pero que hubiera continuado. ¿Cuáles son esos casos? Aquellas desapariciones forzadas que, si bien se originaron en una fecha anterior a 1987, en tanto no se conozca el paradero de las víctimas y se haya establecido a ciencia cierta su identidad, continúa cometiéndose ese hecho de desaparición forzada y esa violación de las obligaciones del Estado de Guatemala, no solo después de 1987, sino hasta el día de hoy. ¿Qué otro caso? Aquellos casos en que haya habido una violación anterior al 87, pero que haya una violación a la obligación de impartir justicia, que haya una denegación de justicia que subsista hasta el día de hoy. Entonces ahí ya no estamos hablando de una violación al derecho a la vida que de verdad habría ocurrido antes del 87 y por ende cae fuera de la competencia de la Corte, sino de una denegación de justicia que está ocurriendo hasta el día de hoy, una fecha posterior al 87 y por ende en la esfera de competencias de la Corte. El secretario de la Paz tiene una teoría completamente diferente en cuanto a los delitos continuados. ¿Puede explicarnos esa visión? Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte penal, no conoce conductas individuales. De conductas individuales conoce la jurisdicción penal, nacional o internacional. El ejercicio de jurisdicción penal nacional, jurisdicción penal universal o jurisdicción penal internacional. La Corte Interamericana conoce de estados, de si un estado incumplió la garantía del derecho a la vida. Ahora,
la muerte o las muertes que causan esa violación del derecho a la vida. La individualización. Esas solo las puede conocer un juzgado penal. La impartición de justicia, por ejemplo. La denegación de justicia implica que el Estado no da acceso a la justicia. Ahora, que un hecho no haya evidencias para que se pueda investigar, para eso existe el sobreseimiento definitivo o provisional. Y cuando un caso no puede ser investigado porque no hay evidencias, eso no es denegación de justicia. Eso es que el caso no se puede investigar. Entonces no hay que confundir ni la jurisdicción de derechos humanos con la jurisdicción penal. La jurisdicción de derechos humanos no puede conocer de conductas individuales continuadas o no, ni lo que significa denegación de justicia, que implica que el Estado no quiere o impide que se haga justicia. Pero si sobre un hecho no hay evidencias, acá en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá o en cualquier lado, hay casos que no se pueden investigar porque no hay evidencia. Eso no es denegación de justicia. Ahora, bajo esa misma lógica, entonces, y por los argumentos que ha presentado, ¿cuál era la razón o la necesidad de emitir el acuerdo gubernativo? Porque el acuerdo gubernativo simplemente, la Corte empezó a conocer casos sobre hechos que ocurrieron antes del 87 y a condenar al Estado a responsabilidades por hechos sobre los cuales no tiene competencia. Es un asunto jurídico. Yo creo que ahí es importante que se pueda hacer la distinción y no caer en confusiones donde se mezclan argumentos sobre el derecho interno guatemalteco y el derecho internacional de los derechos humanos, que obliga al Estado a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Vemos entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha condenado al Estado de Guatemala por hechos anteriores a 1987. En el caso de masacre de Río Negro, no condenó al Estado por una violación al derecho a la vida, sino que le condenó por la continuada denegación de justicia y de reparación para las víctimas en este caso. Sucede lo mismo recientemente con el caso de Diario Militar. En el caso de Diario Militar vemos el Estado que se asume y acepta esa violación. El Estado, como señala bien Claudia, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por los hechos que ahí se describen. No se está haciendo ningún señalamiento a una persona en lo individual. La Corte Interamericana jamás ha condenado a nadie en lo individual, se ha referido a la responsabilidad internacional del Estado. Y vemos ahí entonces que al negar la validez de estas condenas, al pretender sustraerse de esas condenas para el Estado de Guatemala, en realidad lo que estamos enfrentando es algo mucho más trascendental y mucho más preocupante. En lugar de que el Estado pueda vislumbrar el enfrentamiento del pasado como una manera de poder fortalecer el Estado de Derecho y poder asegurar que todas las personas están sometidas al imperio de la ley, que nos ayudaría en la situación de inseguridad que vivimos ahora, pretende sustraerse de sus obligaciones y continuar con un estado de sumisión de la impunidad. ¿Por qué ahora? Es la pregunta que rebota en todos lugares. ¿Por qué ahora? Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido casos anteriores y ha emitido... En las audiencias sobre el caso de Río Negro, sobre el caso de Fernando García y sobre el caso del Diario Militar, acudimos en representación de Guatemala el vicecanciller, el procurador general de la Nación y mi persona como presidente de COPRED. Y en las audiencias impugnamos la jurisdicción de la Corte porque los hechos eran anteriores al 87. Esto se hizo en las audiencias que se celebraron en San José de Costa Rica y en las audiencias que se celebraron en Guayaquil. Quizás debo replantear la pregunta y decir que la Corte Interamericana ha ordenado el resarcimiento de 468 víctimas, una suma de $20 millones, los cuales el Estado ha ejecutado en el pasado. Mira, la Corte ha emitido 17 sentencias en Guatemala, 8 a mi juicio sin competencia porque eran hechos anteriores al 87. Ahora, Guatemala no está negando ni hechos ni responsabilidades. El Programa Nacional de Resarcimiento ha beneficiado a 29,000 personas y se han pagado reparaciones por 622 millones de quetzales. Han habido, en casos presentados ante la Comisión Interamericana, 42 casos en los cuales se ha llegado a acuerdos de solución amistosa y se han pagado 182 millones de quetzales. Las sentencias de la Corte en 14 que ya se han pagado, se pagaron 132 millones de quetzales.
Esto no es un asunto de negar responsabilidades o de negar hechos. Es un asunto de que la Corte no tiene competencia para casos anteriores al 87. Ahora, en el artículo 1 además limitan los montos de esas reparaciones